Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre, cierre de semana y para lo más importante analíticamente el periodo, vamos a charlar como siempre a Fernando Lozada, en esta ocasión un servidor desde Monterrey, México, Fernando como siempre desde Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Alberto, qué placer estar aquí de nuevo. Gracias, Fernando. A ver, la semana anterior el gobierno de Grecia se fue, aparentemente eso es lo que quería el mercado. La semana anterior el gobierno de Italia se fue, el presidente el presidente Silvio Berlusconi se fue, también era lo que quería el mercado. En teoría eso debió haber apaciguado al mercado y sin embargo esta semana los cañones se dirigieron contra España. ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes desde Nueva York? Bueno, como tú dices, hemos tenido o habíamos tenido hasta la semana pasada noticias, por lo menos pasos, aunque pasos pequeños, en la dirección correcta, porque ahora tenemos gobiernos hasta cierto punto tecnocráticos en Grecia e Italia que parecerían estar orientados en la dirección correcta en términos de la necesidad de hacer ajuste fiscal, pero la presión ahora parece haber regresado a España, donde el riesgo país aumentó mucho. Esto al final del día no es una gran sorpresa, como ya habíamos discutido aquí varias veces, siempre había que tener muy presente que el riesgo de que el mercado presionara a los otros países que están en problemas iba a estar latente. Yo creo que el problema que se está discutiendo hoy en día va más allá de los nombres particulares de si el próximo a caer es España o Portugal o Irlanda o Bélgica. Hay una cuestión más sistémica que es que el mercado tiene dudas acerca del rol del Banco Central Europeo. Y hasta que eso no se aclare, y en particular, hasta que esto no lo aclare Alemania, yo creo que la incertidumbre y la volatilidad va a continuar. ¿Cómo están viendo ustedes en Wall Street? Esto lo platiqué en la entrevista anterior con alguien de la academia y siempre me gusta saber, por un lado, qué es lo que piensa la academia y por otro, qué es lo que piensa Wall Street. De esta posibilidad de que se le den vuelta a la constitución o a la legislatura sobre el Banco Central Europeo en el sentido de que el Banco Central, que no puede ayudar directamente a los países, le dé el dinero al Fondo Monetario Internacional, quien a su vez sea el que ayude a los países de la Unión Europea. Yo creo que ya sea de manera indirecta, es decir, con la intervención del Fondo Monetario Internacional, o en forma directa, es decir, que el Banco Central Europeo funcione como un banco central nacional de cualquier país. Yo creo que es un camino inevitable. Como tú sabes, en una unión monetaria, el rol de la política monetaria independiente de cada miembro se subordina al de una autoridad monetaria común. Por eso es que hoy tenemos un Banco Central Europeo en lugar de bancos centrales nacionales que se dedican a hacer su propia política monetaria. Los países que son miembros de la Unión Monetaria no pueden devaluar y esto significa que la política monetaria en una unión está muy restringida. Por eso es que se cree que para que una unión monetaria funcione se necesita una política fiscal que esté muy bien. Es decir, que los países, y además que haya un mecanismo de transferencia, que los países que están mejor compensen a los que no les va tan bien. Este es el precio a pagar para mantener a la unión en funcionamiento. El problema es que hoy en día no tenemos ninguna de las dos cosas. Uh -huh. Ahora, desde que empezó todo este asunto, que fue en aproximadamente marzo del año pasado, el consenso siempre ha sido que si Alemania entra y da su respaldo absolutamente irrestricto a todo esto, el mercado va a estar contento, el mercado va a estar a gusto. Básicamente que la respuesta última es que Alemania quiere ayudar de manera decidida e indefinida, y eso sería lo que aguantara el mercado. Obviamente Alemania no ha querido ayudar de ambas, ni definida ni decididamente. Por ahora, Por por ahora, ahora. que ahí viene la pregunta precisamente. ¿Hasta cuándo? ¿Quién va a aguantar más, el mercado o Alemania? Al final del día, yo creo que haya un colapso sistémico y que haya una ruptura desordenada de la zona del euro no le conviene a nadie, incluido a Alemania. Uh -huh. Yo habrás escuchado por ahí que alguna gente dice que la única forma de que el euro sobreviva es que haya transferencias fiscales de magnitud. De lo contrario, o de otra manera, para decirlo de otra manera, que los miembros más débiles de la Unión reciban transferencias de los miembros más fuertes. La alternativa es que los miembros más débiles se tienen que salir. Exacto. El problema que tenemos en este momento es que las transferencias fiscales todavía no están definidas. Y además tenemos un banco central ultraconservador.
esto en condiciones normales, yo diría es una cosa buena, pero lo cierto es que no estamos viviendo condiciones normales. La recesión en Europa, yo te diría, no es inminente, es una cosa que ya está ocurriendo. Los últimos números de actividad económica de la zona del euro son catastróficos. La actividad industrial como promedio ponderado en la zona del euro cayó 2% el último mes. Es decir, que las economías regionales ya se están contrayendo y se van a contraer todavía a un ritmo más fuerte durante la primera parte del año próximo. Así que si esto continúa, hay un riesgo muy, muy cierto de que haya una ruptura de la zona del euro y una recesión a nivel global. Y si esto ocurre, entonces no se salva nadie, porque Alemania también va a pagar las consecuencias de esto. El problema que tenemos hoy en día es que, por razones políticas y sobre todo históricas, los alemanes se oponen al financiamiento monetario de algunos de los países de la zona del euro. Yo creo que la fuerza de los acontecimientos va a torcer esta opinión y eventualmente el Banco Central Europeo va a adoptar una política mucho más acomodativa. Ya, ahora vámonos acá a nuestro continente. Fernando, normalmente la próxima semana en Estados Unidos será una semana bastante muerta, puesto que será festiva con el Día de Acción de Gracias. Pero sin embargo va a suceder un evento muy grande en la forma de este famoso supercomité. ¿Por qué no nos dices a tú, y después vamos a estar, después del pavo el viernes, espero que podamos estar platicando, pero por qué es tan importante y por qué hay tanta atención sobre esto? Bueno, la primera cosa, hasta cierto punto graciosa, es que, como tú sabes y como transpira de nuestras últimas charlas, el foco del mercado ha estado 100% en Europa. Sí. Eh, Porque este es el foco de los problemas, pero yo creo que esta semana entrante seguramente va a haber mucha más atención puesta en Estados Unidos que en Europa, porque como tú dijiste, el miércoles 23 es la fecha límite para que el así llamado supercomité bipartidario decida qué es lo que hay que hacer con el programa de ajuste fiscal que se anunció hace un par de meses. Hay dos visiones muy diferentes dentro del Congreso norteamericano. Por un lado, el bloque de los demócratas, este supercomité tiene representación de los dos partidos. El bloque de los demócratas tiene la idea de eliminar los recortes impositivos que habían sido implementados durante la administración de Bush y además mantener los programas sociales, lo que aquí se llama entitlement. Eso incluye, por ejemplo, Medicare y todos los programas de transferencia social a los sectores de menores ingresos. Los republicanos, por otro lado, quieren mantener los recortes de Bush, se oponen terminantemente al aumento de cualquier impuesto y enfatizan el tema de recortes de gastos, incluyendo eliminaciones o reducciones muy importantes de los entitlements. Es decir, que hay una línea divisoria entre estos dos bloques muy, muy grande y hasta el momento, ya nos quedan muy pocos días hasta la fecha límite, no parecería haber un área común. Y este sería el momento en el que, en teoría, el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin dinero para funcionar también. ¿Es esto? No, la cosa no es tan dramática. El mecanismo funciona más o menos así. Si el miércoles próximo, el 23, no hay un acuerdo, entonces hay una cláusula que se estableció ya hace un par de meses que indica que si no se ponen de acuerdo en qué es lo que hay que recortar o qué impuestos hay que subir, entonces hay que hacer recortes de gasto automáticos que caerán sobre todo sobre el área de defensa y algunos otros gastos públicos por el equivalente de más o menos 1.2 trillones de dólares. Esto es números redondos, más o menos 8% del PIB. Esto es lo que en la jerga de Washington, D.C. se llama la estrategia de sequestration. Se refiere a que si no hay acuerdo, entonces, bueno, muchachos, vamos a tener que cortar de cualquier manera y los recortes caen sobre defensa y sobre otras cosas. La ironía de todo esto es que cuando se estableció este mecanismo de sequestration, esto se le metió como cláusula de amenaza, es decir, como mensaje implícito, tanto para republicanos como para demócratas, de que el gobierno les estaba diciendo, amigos, si ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros vamos a cortar de prepo. Y como te decía, la ironía es que algunos demócratas ahora están diciendo, estamos tan lejos de la opinión de los republicanos que hasta preferiríamos tener
sequestration en lugar de aceptar el plan de los republicanos. Claro, y por lo que estoy leyendo es que ustedes en Wall Street en realidad no pueden ver hacia dónde va a ir esto, como que no hay señales de consenso hasta ahora. Hasta ahora no hay realmente señales de consenso. Yo no descartaría que haya un acuerdo de ultimísimo minuto, pero la realidad es que nos quedan 5 días nomás o menos, Y no hay nada. y la verdad es que hay una brecha entre ambos grupos que te diría es más ancha que el Río de la Plata. Y vaya que es bastante ancho. Oye, dime una cosa, la próxima semana también el Banco Central de Colombia va a tomar una decisión sobre su política monetaria. Se prevé que vaya a subir las tasas de interés. La pregunta es, ¿por qué es importante en esta época que Colombia, o notable que Colombia vaya a decidir subir tasas de interés? Desde nuestro punto de vista, Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, es el único banco central de América Latina que todavía tiene un sesgo alcista. Esto se debe fundamentalmente a que la economía colombiana no ha sufrido el impacto de la crisis global, es una economía que sigue creciendo muy fuerte. Alguna gente dice que está incluso hasta sobrecalentada, yo creo que no, pero la realidad es que está creciendo entre el 5 y el 6% por año. Esto sugiere que, y además la inflación se ha acelerado bastante y está en este momento por arriba del techo de la banda, está por arriba del 4%. ¿De qué por ciento, perdóname? Está por arriba del 4%. La banda va de 2 a 4. Y en este momento la inflación es 4,02 o algo así. Así que lo que esto sugiere es que Colombia está en una situación muy diferente, por ejemplo, de Brasil, cuya economía se está desacelerando, de México, que también se está enfriando. Y por lo tanto, Banco de la República está mucho más cerca que los bancos centrales regionales de aumentar tasas. Nosotros todavía, te confieso, no estamos totalmente convencidos de que ya esta misma semana próxima vayan a aumentar tasas, pero si no es este mes, seguramente será no más tarde de diciembre o enero cuando vuelvan a subir la tasa de referencia. Otro punto que ustedes en Wall Street están observando para la próxima semana es el reporte de inflación de México. ¿Por qué? ¿Por qué lo están observando con interés? Es no exactamente el reporte de inflación trimestral, sino el anuncio de inflación bisemanal de noviembre. En México, la inflación, estacionalmente hablando, es usualmente alta durante el último trimestre del año, por muchas razones estacionales, la vuelta a la escuela, presiones por precios de alimentos, etc. La inflación de septiembre de octubre fue relativamente alta, la inflación de noviembre se espera que sea bastante alta, y esto es importante porque va a determinar cuál va a ser la marcha que vaya a seguir Banco de México. Si tenemos una sorpresa positiva, y si tenemos algún tipo de mensaje de estabilización en Europa que permite que se reduzca la aversión al riesgo y que la moneda mexicana se aprecie un poco, por ahí Banco de México adopta una política monetaria un poco más acomodativa y baja la tasa de fondeo. Si no, nos vamos a quedar en 4,5, o incluso Banco de México podría llegar a aumentar tasas durante el año próximo. Interesante. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo tu tiempo y de antemano te voy a agradecer la próxima semana, en plena época de asueto, la entrevista que nos vas a dar de todos modos el viernes. Ya veo. Rellenitos de pavo. Muy bien, que la pases muy bien en México. Igualmente, buen fin de semana.